Volviendo al punto de lo que es el consejo de nuestro Dios, hermanos, como ustedes lo están viendo, creo yo, ahí en su diapositiva. Todavía no. La razón por la cual me he propuesto, hermanos, exponer este tema es porque no siempre en el exterior, hacia afuera del reino de nuestro Dios, afuera de la iglesia, se promueven falsas doctrinas, falsas enseñanzas que de alguna manera promueven el pecado y otras cosas más. Aún lamentablemente y tristemente, aún en la iglesia de Cristo, hermanos, se promueven falsas doctrinas, enseñanzas, como el hecho de poder continuar en el pecado, de seguir practicando el pecado y dándonos a saber de que no hay ningún problema. Para mucha gente, hermanos, y sobre todo a veces, lamentablemente, como lo decía, aún en la iglesia, muchos líderes religiosos o muchos predicadores, tenemos a Dios como un Dios pasalón. Usted sabe lo que es un Dios, como un padre pasalón o como una madre pasalona, ¿verdad? En el sentido de que vemos que nuestros hijos están obrando malamente, que pueden delinquir, que pueden robar, y uno se hace como la vista gorda, ¿no? ¿Okay? No cuestionamos de dónde viene esa ropa, de dónde viene esto, aquello, esto, el otro, y sabemos que andan delinquiendo o haciendo el mal y uno simplemente ignora, ¿no? Eso es pasar, ignorar. Okay, muchas personas piensan, hermanos, que Dios es así, que Dios ignora. No saben lo que hacen. Pobrecitos, no hay problema. No, hermanos, Dios no es así. Okay. Y muchas veces cuando la historia, se dice por ahí que cuando la historia se ignora, se tiende a repetir, se tiende a hacer lo mismo. Y esto era lo que estaba pasando precisamente con la iglesia de Cristo en Corintio. Estaban ignorando, hermanos, la historia del pasado y estaban cometiendo los mismos errores que en el pasado, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, cometieron. Y que a consecuencia de esos errores fatales que el pueblo hebreo cometió, hermanos, muchos perecieron, murieron en el desierto. Muchos, hermanos, fueron devorados vivos por la tierra. Se abrió la tierra y se los tragó. Muchos perecieron siendo mordidos por serpientes ardientes, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere la muerte de ninguno de nosotros. Dios quiere que lleguemos al cielo, hermanos, que todos entremos a las moradas celestiales. Para eso envió a su amado Hijo Jesucristo al mundo, para hacer esto totalmente posible. Él ya hizo lo que tenía que hacer, el Hijo hizo lo que tenía que hacer, el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Ahora a usted y a mí nos corresponde hacer lo que es justo y necesario, si es que en realidad queremos ir al cielo cuando partamos de este mundo. Y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, hermanos, nos dice esta escritura, 1 Corintios capítulo 10, y nos advierte, el tema de esta mañana es evitando caer de la gracia de Dios. Evitando caer de la gracia de Dios, porque 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y para que entendamos el contexto, hermanos, de lo que estaba pasando, lo que está sucediendo, por eso dice desde el versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca
No quiero que ignoréis que porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, fueron cubiertos. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Postrados, hermanos, implica que quedaron tirados en tierra, inertes, muertos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo. Esa palabra que se está empleando, hermanos, ahora, ejemplos, en la palabra griega es tupos. Tupos. Y literalmente hace referencia a una huella por un golpe. Es como cuando un boxeador recibe un golpe en el rostro, hermanos, y se le hincha, se le inflama el pómulo. ¿Okay? Esa es huella de un golpe contusioso o fuerte. ¿Okay? Queda como marca, una huella, dice. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una clara advertencia de Dios, hermanos, que principalmente era para la iglesia de Cristo en Corintio, pero que no solamente sería para ellos, sino que pasaría también para todos los hermanos en la fe. Por eso la pregunta es, ¿podemos practicar el pecado y a la vez agradar a nuestro Dios, hermanos? Sabemos muy bien que esto no es posible, ¿okay? No podemos estar consintiendo el pecado en nuestras vidas, es decir, desobedeciendo a Dios y pensar, hermanos, que no va a haber consecuencias. Pensar que no va a haber nada grave, como más adelante el apóstol Pablo, o más atrás a la iglesia de Cristo en Roma también les decía, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera, de ningún modo. Y esto a veces, hermanos, se promueve, como lo decía, de muchos religiosos. No solo piensan que por la gracia de Dios automáticamente ya son salvos, sino que también pueden seguir practicando el pecado en su vida y no va a haber nada de malo. Una vez salvo, para siempre salvo. Si Dios ya decidió que yo fuese salvo, yo voy a ser salvo sin importar lo que yo haga en mi vida. Ese es el engaño de Satanás. ¿Okay? Terrible sorpresa, hermanos, se van a llevar en el día del juicio de nuestro Dios, porque mismo nuestro Señor Jesucristo dice ya en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no expulsamos demonios? ¿Acaso no hicimos muchos milagros? Mas yo os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible sorpresa se van a llevar muchos en aquel día, hermanos. Y si nosotros pensamos de la misma manera, ¿cuál cree que va a ser nuestro destino en la eternidad? El mismo, hermanos, el mismo. Por algo tenemos como ejemplo la historia misma.
¿Qué pasó con Moisés, hermanos? Un hombre fiel en toda la palabra, en toda la extensión de la palabra. Un hombre que era fiel a nuestro Dios. Que desde el momento en que Dios le llamó, empezó a hacer la voluntad de nuestro Dios. E hizo todo cuanto Dios le había dicho. Y Dios hablaba con él cara a cara. En un lenguaje figurado, hermanos. Una metonimia, una comparación. Está diciendo cara a cara. No significa literalmente que Moisés podía ver el rostro de Dios, sino que podía oír la voz de Dios. Podía oír la voz de Dios, mas no ver el rostro. Dios hablaba directamente con Moisés, no así con otros profetas a los cuales él les hablaba en sueños o en visiones. A diferencia de eso, con Moisés hablaba personalmente. Y era fiel. Y hacía las cosas como Dios le decía. Pero ya en el ocaso de su vida, hermanos, cuando Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña para que ésta a su vez diera agua, que fue lo que hizo Moisés. Se puso ante el pueblo juntamente con Aarón y dijo, os haremos salir agua de esta roca, y la golpeó 2 veces, no haciendo lo que Dios le había ordenado. Y a consecuencia de eso, hermanos, hubo un pleito entre Moisés y Dios. Aarón y Moisés tuvieron un serio conflicto con nuestro Dios. Cosa, hermanos, que esto, aunque Dios les perdonó sus pecados, por algo Judas dice, hermanos, epístola, que cómo es que Satanás pelea el cuerpo de Moisés, porque pecó. Pero Dios le perdonó el pecado. Por eso, a pesar de que Moisés al final le insistía, le rogaba a nuestro Dios que le permitiera entrar, lo llevó a un monte alto, le dijo, mira, esta es la tierra prometida que yo juré que le daría a mi pueblo. Mira el valle, mira lo hermoso, lo bello que les espera. Pero tú no vas a entrar, Moisés. Permíteme, Señor, no vas a entrar. Señor, te ruego, basta, Moisés. No vas a entrar, pero te va a dar algo mejor. Será reunido a tu pueblo. Mas para que llegara al fin de su vida, Moisés aún tuvo que caminar ese monte muy alto, el monte Nebo, para después morir y perecer. Hay una perla maravillosa, hermanos, en relación a nuestro Señor Jesucristo, en donde el Señor también tuvo que tomar una posición alta para ir al cielo. Aunque nuestro Señor Jesucristo no tuvo que escalar una montaña, el Señor tuvo que escalar una cruz mucho más dolorosa y mucho más terrible, para que usted y yo a través de Él pudiéramos alcanzar la salvación. Amén. Pero por el pecado, por la falla, por el error que cometió Moisés, hermanos, no pudo entrar a la tierra prometida. Tuvo consecuencias. No solamente Moisés, hermanos. ¿Qué pasó con el rey Saúl cuando desagradó a nuestro Dios? Cuando no hizo lo que Dios le había mandado hacer. Vas a ir con los amalecitas y los vas a destruir a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más importante hasta el más insignificante. Todos los animales, todo vas a raer con todo, vas a acabar con todo. Pero ¿y qué hicieron? El pueblo dice que perdonó lo mejor de las ovejas y del ganado, y perdonaron hasta el rey todavía. Y después, cuando le pidieron cuentas, Dios mismo dijo, me pesa haber puesto al rey, a este hombre por rey, porque no hizo lo que Dios le había dicho. Y el profeta Samuel le dijo, por cuanto desechaste la palabra de Dios, ahora Él te ha desechado a ti. Y ha decidido quitarte el reino y dárselo a otro. A veces, hermanos, Dios nos perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Pero el punto es que a veces nuestros hechos, hermanos, traen consecuencias. Y tenemos que vivir con las consecuencias. Es como aquel que se dedicó a diario a embriagarse, tomar y descuidar su cuerpo, hermanos, y después tiene cirrosis.
puede ser alcanzado por la gracia de Dios y perdonarle todos sus pecados. Por la consecuencia es la cirrosis o el cáncer en los pulmones. Por eso, qué importante es que nos demos cuenta, hermanos, de que así Moisés al final de su vida lamentablemente cayó. Aún el rey David también cayó, hermanos. Y lo importante es, como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mantenernos fieles, hermanos, a nuestro Dios hasta el momento en que tengamos que partir de este mundo. Pero lamentablemente, tristemente, muchos de nosotros a veces ignoramos estas serias advertencias de parte de nuestro Dios. Saber que no podemos burlarnos de nuestro Dios, hermanos. Como le decíamos hace un rato en nuestro estudio, no podemos burlarnos de nuestro Dios, como dice en 1 Corintios 10, versículo 14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huyan de la idolatría. Pensando, hermanos, que Dios es un Dios pasalón. Tengamos cuidado de que no nos dejemos engañar por nuestro propio corazón, ni por la gente, hermanos, que promueve los vicios y las adicciones en el reino, o la inmoralidad y la indecencia en el reino, o pensando que si nadie es perfecto, tenemos libertad, hermanos, entonces para seguir practicando el pecado. Como a algunos se les ha dicho, ¿tú crees que tu pastorcillo no peca? ¿Tú crees que tu predicador no peca? ¿Tú crees que los líderes de la iglesia no pecan? También pecan. Todos pecan. ¿Cuál es el problema? ¿No pecó la mujer adúltera? Y sin embargo, ¿qué pasó? Sí, cierto, Dios le perdonó. Pero ¿qué fue lo que le dijo después el Señor? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, ni yo tampoco te condeno. No podía hacerlo el Señor porque no eran las condiciones correctas, no era un juicio correcto. Mas sin embargo, Él le dijo, anda, vete y no peques más. Por esta vez te salvaste, porque hicieron las cosas malas. Si lo hubieran hecho apegado a la ley, trayendo al otro adúltero y al testigo, como lo decía la ley, si hubieses muerto. Sin embargo, por eso, hermanos, es importante que también nosotros perseveremos hasta el fin y perseveremos en la gracia de Dios, que siempre nuestro deseo más grande en este mundo, hermanos, sea el hecho de agradar a nuestro Dios, sin importar en las condiciones que nos encontremos, sin importar en la situación con que estemos. La idea es que siempre nos mantengamos fieles a nuestro Dios. Como le decía el apóstol Pablo a aquel joven llamado Timoteo, allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hazte fuerte espiritualmente, agradando a nuestro Dios a través de Cristo mismo. Haciéndote fuerte. Por eso la importancia, hermanos, ahora de nosotros. Si en realidad no queremos creer de la gracia de nuestro Dios, no queremos, hermanos, en algún momento desagradar a nuestro Dios y caer en el pecado y empezar a provocar en sí la ira de nuestro Dios y ser destruidos en el día del juicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente, hermanos, no cayendo en la codicia del pecado. 1 Corintios capítulo 10, versículo del 5 en adelante. Dice, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Aquí esta palabra, otra vez, hermanos, la palabra ejemplos no es la que vemos allá en el versículo 11, que es tupos. Acá la palabra que nos encontramos, hermanos, es jupogramón. Jupogramón, y esto significa una copia por escrito. No se me distraiga. Una copia por escrito.
Es decir, tenemos las copias de las Escrituras precisamente. Tenemos estas Escrituras precisamente para que nosotros podamos ver a través de ello. Para nosotros, dice, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. Mientras que nuestra mente, hermanos, siga habituada a los deseos de la carne, seguiremos cayendo en la seducción del pecado. Ese es el sentir. La palabra misma codiciar, hermanos, epitumeo, implica fijar tu deseo en la carne. Fijar tu deseo en esa propia intención, esa propia preferencia. Implica el hecho de dejarnos dominar por nuestra propia pasión. Pasión que utiliza a veces el maligno, hermanos, para arrastrarnos hacia el pecado. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso, si los hermanos de la iglesia de Cristo, hermanos, deseaban evitar caer de la gracia de nuestro Dios, tenían que aprender de sus antepasados. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para codiciar ya las cosas malas del mundo. Ciertamente podemos anhelar una buena salud, podemos anhelar un buen trabajo, pero cosas que no son útiles y benéficas para nuestra vida. De que tenemos que trabajar también. Pero principalmente, hermanos, trabajar en el reino de nuestro Dios es lo que más debemos de anhelar, de aspirar, más que todas las cosas que son espirituales y sobre todo eternas. Porque eso nos ayuda, hermanos, a enfocar nuestra vida principalmente hacia dónde queremos estar en la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo nos decía allá en Mateo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Donde está realmente lo que te importa y lo que tú valoras y aprecias, ahí va a estar tu corazón. Si en realidad aprecias y valoras el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por tu salvación, tu mente y tu corazón estarán dedicados a servir a nuestro Dios. Y si no, entonces tu mente y tu corazón estarán dedicados a la carne y a la vida del mundo. Si los hermanos de Corintio, hermanos, deseaban poner su corazón si seguían poniendo en su corazón los deseos de la carne, terminarían igual, postrados, hermanos, en el desierto de este mundo, en la muerte misma, en los dominios de Satanás. Terminarían muertos, hermanos. Por eso, él mismo dice ahí en 1 Corintios 10, versículo 16, fíjese lo que dice, 1 Corintios 10, versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. ¿Qué era lo que estaban haciendo la iglesia? Algunos hermanos de la iglesia de Cristo en Corintio, hermanos, se estaban dejando seducir por los apetitos de la carne, por lo que otras religiones ofrecen. Platicando, no sé si algún día le dije a una de mis hermanas que me platicaba el por qué las mujeres, el problema del velo en la iglesia de Cristo antes, hermanos. ¿Cuál era el problema? El apóstol Pablo habla también de eso ahí mismo en 1 Corintios. Es porque las sacerdotisas que ministraban en el templo de la gran diosa Diana, hermanos, se cubrían con el velo. Algunas eran rapadas y se cubrían con el velo. Pero a veces cosas así que los hacen muy atractivos. El velo, de hacerlo, hermanos, de una manera artesanal o bonita, esto y lo otro, es una atracción para las mujeres.
Y después se querían empezarlo a usar, entonces empezaban a confundirlas con las sacerdotisas. Cosas así tan simples que a veces son atractivas, como hoy en día a las mujeres muchas cosas en el mundo les atrae, como a los hombres también. Pero debemos tener mucho cuidado precisamente de no caer en la influencia del mundo, porque entonces podemos ser fácilmente arrastrados. Por eso evitemos a toda costa caer de la gracia de nuestro Dios, como dice 1 Corintios 10:12. Porque si seguimos cayendo en la seducción del pecado, ¿cómo vamos a terminar? Hebreos 13, hermanos, Hebreos 3:12. Mirad que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengamos mucho cuidado. Y no solamente eso, hermanos, sino también nunca menospreciar el favor de nuestro Dios, como dice ahí en 1 Corintios 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Nosotros sabemos muy bien qué fue lo que pasó en ese momento. Cómo es que el pueblo, hermanos, ahí en Números empezó a blasfemar contra nuestro Dios y decir: estamos hastiados de este pan tan liviano, queremos comer carne. Y empezaron, hermanos, a murmurar contra Moisés y contra nuestro Dios. Pero en sí, cuando ellos dijeron eso, estamos hastiados de este pan tan liviano, estaban menospreciando, hermanos, el gran favor de nuestro Dios. ¿Cómo no sentir ira, hermanos? Óigame bien, por favor, mi hermana, mi hermano, se lo suplico. ¿Cómo no sentir ira y enojo cuando tú das lo mejor de ti y sacrificas muchas cosas de tu parte para proveérselo a tus hijos, y después que tus hijos mismos no sepan apreciar, valorar, estimar, no las cosas que están recibiendo, no las cosas que tú le estés dando, sino tu amor? ¿De dónde vinieron estas cosas? Del amor de mi madre, del amor de mi padre. Tengo esto. Empezar a apreciar, a valorar a aquel que las provee, y no tanto apreciar lo que se nos está a nuestro alcance. Aún así, hermanos, cuando vemos cómo es que a veces lo que uno ha sacrificado, ha hecho y ha dado, y después sea menospreciado por nuestros hijos, no sepan quererlo, que lo tengan descuidado, arrumbado o tirado, duele mucho. Y mire que a veces nosotros empezamos como padres, a veces empezamos a sufrir lo mismo que sufre nuestro Dios, hermanos, cuando Él ha hecho todo lo mejor por nosotros, que ha dado lo mejor de Él, su Hijo Jesucristo, y que su pueblo, hermanos, lo menospreciara y lo rechazara. Al rechazar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaban rechazando al amor de Dios. Cosa que hasta hoy en día, hermanos, gran parte de la humanidad sigue haciendo eso. Pero lo más triste es que hijos suyos, cristianos, sigamos menospreciando todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y esto por algo el Señor lo dice allá en Gálatas 6, versículo 7. No es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces los hijos, hermanos, se ponen en el lugar de juzgar a los padres. Y a veces no podemos evitar eso. Y a veces, bueno, nuestros errores provocan eso, ciertamente. Y a veces nos duele y nos lastima. Y a veces injustamente, porque no pueden saber todo lo que en la vida hemos hecho. O a veces tenemos que ocultar cosas por no herirlos o por no lastimarlos.
mas sin embargo se nos juzga. El punto es de que después ellos estarán en el mismo lugar que nosotros. Ellos tendrán sus hijos también y serán juzgados por ellos también. Mas sin embargo, por eso les decía, duele mucho cuando uno es menospreciado, y Dios no fue la excepción, ni nuestro Señor Jesucristo. Y a veces uno comete ese error, hermanos, porque en realidad no sabemos apreciar tanto al proveedor como las cosas que son buenas para nosotros. Que a veces la abstenencia, es decir, lo que nos hace falta, hermanos, o lo que a veces tenemos pero no es de nuestro completo agrado, son pruebas en la vida para ver qué tanto confiamos en nuestro Dios. Esta era una situación, hermanos, temporal, precaria. Pero una vez que ellos llegaran a la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, serían ricos en abundancia. Serían un pueblo con una identidad. Tendrían una gran visión. Se iban a encontrar con vides que ellos no trabajaron, con casas ya construidas. Encontrarían una verdadera riqueza, hermanos. Porque Dios es grande y maravilloso. Aquí usted y yo podemos perecer de muchas cosas, no tener muchas cosas, no tener una casa grande, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos espera en el cielo, hermanos? Una gran mansión, moradas eternas, ante la presencia misma de nuestro Dios. Una vida en abundancia, hermanos, libre de todo sufrimiento y todo dolor, siempre y cuando tú y yo permanezcamos fieles a nuestro Dios, siempre y cuando tú y yo nos mantengamos dentro de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, simple y sencillamente, hermanos, el no apreciar la gracia de Dios nos lleva al lado opuesto, como estaba pasando precisamente con la iglesia de Cristo en Corintio. Por eso dice en versículo 21, dice de 1 Corintios 10, 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaréis a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿En realidad te crees más inteligente y más sabio que Dios? No, hermanos, no es rey. Dios no puede ser burlado. No sigamos menospreciando lo que Dios nos ha dado, que viene de su corazón y de su amor. Al contrario, valoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros, para que esto nos ayude a mantenernos fieles a nuestro Dios. Y sobre todo, hermanos, ser verdaderamente agradecidos con nuestro Dios. No solamente hay que darle las gracias a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente es bueno apreciar y valorar lo que Dios nos provee para subsistir, para poder sobrevivir en este mundo. Es bueno darle las gracias a Dios, pero Dios espera más que eso, que le adores y que le sirvas. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Sirvamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él me está sirviendo a mí. ¿De dónde viene todo, hermano? Viene de Dios. Toda gracia y toda dádiva vienen de arriba, de lo alto de nuestro Dios. Si yo estoy sano, es gracias a Dios. Si estoy sano mentalmente, gracias a Dios. Si tengo una familia, es gracias a Dios. Si tengo un trabajo, gracias a Dios. Todo viene de Dios. Pero hay que ser agradecidos con Dios como Dios lo desea, hermanos. Porque para dar gracias, pues todo lo hacemos, hasta los narcotraficantes lo hacen. Gracias, Señor, por permitirme hacer este negocio redondo. En realidad, esa es la falta de ignorancia. La abundante ignorancia más bien. La falta de conocimiento. No, hermanos, esto no es así. Dios es bueno y maravilloso con todos nosotros.
Pero Él también lo desea que usted sea bueno con Dios y que nos mantengamos dentro de su agrado, que siempre nos esforcemos por agradar a nuestro Dios. Para eso Él nos ha dejado un gran ejemplo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por último, hermanos, nunca murmurar contra nuestro Dios. Dice ahí 1 Corintios capítulo 10 y en el versículo 10, hermanos, cuando dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Okay. Esa palabra, hermanos, murmurar, es literalmente implica una queja en silencio. Una queja en silencio. Hablar mal de uno cuando éste no está presente. ¿Qué es lo que comúnmente hace la gente que le toca vivir en una experiencia amarga, hermanos, en la vida, como llegar a perder un ser amado, llegar a perder la salud, perder un buen trabajo, perder cosas importantes en la vida? Ciertamente todas estas cosas a veces nos frustran, a veces el no comprender una situación, a veces hasta uno termina cuestionando a Dios. Yo he llegado en mi vida a ver, por un momento, cuestionar a Dios y decir: ¿por qué? ¿Por qué? Fue un pensamiento fugaz en mi mente. ¿Por qué Dios tuvo que ser así? Pero inmediatamente me abordó el pensamiento y me dijo: ¿y tú quién eres para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar los caminos y los designios de nuestro Dios? ¿Te crees más sabio que Dios? Dije: no, Dios, perdóname. Perdóname y olvida esto. Tú lo sabes todo. Pero hay otros que van mucho más allá, hermanos. ¿Qué pasó con la esposa de Job? ¿Qué fue lo que le decía? Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Imagínese qué palabras tan duras, ¿no cree usted? Cuando uno mejor se debe de hacer una autoexaminación y decir: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué decisiones he tomado para que me hayan traído a este punto? Es hacerte una examinación, mirar hacia atrás y ver qué es lo que has hecho bien y qué es lo que he hecho mal, y hacer una corrección en mi vida, hacer un cambio, hermanos, que venga a favorecer no solamente mi persona, sino a mí y a los míos, a quien amo, para que de alguna manera también, hermanos, ellos se vean beneficiados por el cambio que uno está haciendo en su vida. La palabra misma murmuración, hermanos, por alguna palabra también es diabolos. Diabolos, no es diablo, es diabolos, que significa acusador, calumniador. Por eso, si nosotros no deseamos caer de la gracia de nuestro Dios, nunca murmuremos a nuestro Dios, hermano, de nuestro Dios. Nunca lo hagamos. Al contrario, seamos pacientes, porque la murmuración nos lleva a pecar contra nuestro Dios, como el mismo ejemplo que estábamos poniendo de Números capítulo 20. Ellos murmuraron y Dios quiso, mandó serpientes ardientes para que fueran mordidos. La paga del pecado es la muerte. Por eso, mis amados hermanos, estaba viendo ya el reloj, aquel reloj ya está fallando la pila, y volteo para acá, ya me pasé, vamos, disculpen. Si nosotros no queremos caer de la gracia de nuestro Dios, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles fueron los puntos a tratar? Lo que lo dijimos al principio. Bueno, dijimos: no murmurar contra nuestro Dios, no menospreciar el favor de nuestro Dios, y sobre todo no codiciar el pecado. Si hacemos esto, hermanos, siempre nos vamos a mantener dentro de la gracia de Dios, siempre agradando a nuestro Dios, evitando así la muerte. Pero si no, acuérdense lo que nos espera. Mientras cantamos un himno, hermanos, meditemos y reflexionemos lo que nuestro Dios nos ha dado en esta mañana, esperando que usted haya escuchado con atención y recibido la palabra de nuestro Dios, y sobre todo poner en práctica el consejo de nuestro Dios. Dios los bendiga grandemente, hermanos.